Antes de que los gigantes caminaran la tierra, antes de que los reyes aprendieran a pronunciar la palabra gloria, hubo un hombre cuyo nombre resonaría más allá del tiempo: Enoc, hijo de Jared, heredero de un linaje antiguo como el primer amanecer. Desde su nacimiento la tierra pareció guardar silencio, como si supiera que un destino distinto había sido sembrado. Los vientos susurraban sobre él, y los ancianos juraban que las estrellas parpadearon con un brillo más intenso aquella noche. Enoc creció escuchando historias de la creación, los ríos que hablaban, los montes que temblaban ante la voz del Eterno. Sin embargo, él no solo las creía, las sentía. Mientras otros hombres aprendían a dominar la tierra, Enoc aprendía a escucharla. Caminaba por los bosques como quien recorre un templo sagrado. Cada hoja, cada brisa y cada rayo de luz eran señales para quien supiera ver. A los pocos años ya entendía lo que muchos nunca comprenderían en toda una vida, que el mundo no era solo tierra y roca, sino un latido vivo, reflejo del poder del Creador. Pero la humanidad cambiaba. Generaciones tras generaciones se alejaban de la pureza del principio. Orgullo, violencia y ambición brotaban como hierba sin control. Las ciudades crecían, los corazones se endurecían y las voces de los hombres ya no buscaban al cielo, sino dominarlo. Y mientras el caos comenzaba a murmurar en los rincones de la tierra, Enoc se mantuvo firme, no por fuerza, sino por fe. No por ambición, sino por obediencia. Él no caminaba solo, caminaba con Dios. Y así nació la leyenda del hombre que hablaba con el invisible, que comprendía lo insondable, y que sin espada ni corona se convertiría en testigo de lo eterno. Alzando la vista hacia el cielo, Enoc dio su primer paso hacia un destino reservado solo para aquellos cuyo espíritu trasciende la carne. Y así, su viaje comenzó. Desde sus primeros años, Enoc buscó aquello que los hombres habían olvidado: la voz del Altísimo. Mientras otros labraban campos y levantaban muros, él se internaba en montes silenciosos, donde solo el viento era testigo. Allí, con los pies descalzos sobre la tierra húmeda, aguardaba y escuchaba. Se decía entre los ancianos que quien busca al Eterno debe aprender a callar primero. Enoc lo sabía. Pasaba días enteros meditando, observando la danza del sol y la luna, entendiendo cómo cada amanecer era un mensaje y cada noche un misterio. Pronto su fama creció. No era la fama de reyes adornados, ni la de guerreros cubiertos de hierro. Era la fama de un espíritu despierto. Hombres y mujeres llegaban de tierras lejanas para pedir consejo. Y aunque Enoc era joven, hablaba como quien mira más allá del velo de los días. Sus palabras no eran suyas, sino un eco de algo divino. El hombre que olvida al Creador se olvida a sí mismo. La violencia es la lengua de los que temen la paz. Quien domina su corazón gobierna más que el rey que conquista una nación. Algunos lo veneraban, otros lo temían, porque en su mirada había algo que pocos soportaban: verdad. Y la verdad siempre ilumina aquello que los hombres desean mantener oculto. Con el paso del tiempo los rumores crecieron, que los cielos respondían a sus plegarias, que los animales se calmaban en su presencia, que los ríos cambiaban su murmullo cuando él pasaba, como si lo saludaran. Pero Enoc no buscaba admiración, ni poder. Su corazón estaba anclado en algo mayor. Y cada día que pasaba la distancia entre él y los hombres comunes se hacía más grande. No porque él los dejara atrás, sino porque caminaba hacia un llamado que pocos podían comprender. Y mientras el mundo entero comenzaba a enturbiarse con orgullo y maldad, Enoc levantó el rostro hacia lo alto, sabiendo que algo se acercaba, algo que cambiaría su vida y la historia de los mortales para siempre. El cielo lo había escuchado. Ahora era su turno de responder. Y así, el destino dio su siguiente paso. Una noche sin luna, mientras la humanidad dormía sin arrepentimiento, Enoc se encontraba sobre una planicie silenciosa. El aire estaba quieto,
como si el mundo contuviera el aliento. No había grillos, ni viento, ni murmullo de hojas. El silencio era absoluto. Entonces ocurrió. Una luz descendió, no como el fuego que devora, sino como un amanecer que cae desde el cielo. No iluminaba el suelo, iluminaba el alma. Una voz, no de trueno, sino de eternidad, habló dentro de él. Enoc, hijo del polvo, elegido del camino. La tierra se oscurece, la violencia crece y el corazón de los hombres se ha vuelto piedra. Camina conmigo, y serás luz entre sombras. El mundo jamás sabría lo que Enoc respondió realmente, pero su corazón ardió, no de miedo, sino de determinación divina. Aquel fue el instante en que su vida ya no le perteneció. Desde ese día su rutina cambió. Ya no caminaba solo en busca de Dios. Dios lo guiaba. Había horas donde desaparecía entre montañas, otras en que el cielo rugía suavemente sobre él sin que cayera lluvia. La creación misma parecía protegerlo. El hombre que antes buscaba respuestas, ahora recibía mandatos. El que preguntaba, ahora aprendía a obedecer. El que miraba la tierra, ahora veía el cielo reflejado en ella. Sin embargo, no todos celebraban su transformación. Hubo quienes lo acusaron de locura, otros de blasfemia. Algunos lo observaban con ojos envidiosos, temiendo lo que no entendían. Pero Enoc no temía, porque sabía que quien camina con el Eterno no necesita espada. Su protección era la fe, su fuerza, la obediencia, y su destino había empezado a tomar forma. El sol ascendió aquella mañana con un resplandor diferente, como si el cielo mismo hubiera firmado un pacto sobre él. Enoc respiró hondo, listo para el nuevo camino que lo separaría aún más del mundo y lo acercaría a lo divino. Así comenzó el juramento sagrado: caminar no para vivir, sino para trascender. Y el eco de ese llamado aún resonaría en los días por venir. El mundo continuaba cambiando, para peor. Las ciudades crecían con rapidez, los mercados ardían de codicia, los poderosos abusaban y los débiles aprendían a endurecer sus corazones para sobrevivir. La violencia se volvió costumbre y la mentira moneda diaria. Pero en medio de aquella época corrupta se alzaba una sola voz, la voz de Enoc. Ya no era solo un buscador ni un oyente del cielo, ahora era mensajero. Se paraba en plazas y campamentos, en montes y puertas de pueblos, y hablaba con firmeza. Su voz, aunque serena, tenía la fuerza de un río que no se puede contener. Arrepiéntanse, no olviden al Creador que sopló vida en ustedes. El camino del mal promete poder, pero solo lleva el polvo y al llanto. Algunos escuchaban con ojos humedecidos, reconociendo en Enoc un eco antiguo de pureza perdida. Volvían a sus hogares con un peso en el pecho, sintiendo una llamada que jamás antes habían atendido. Pero otros reían, se burlaban, lo señalaban como loco, soñador y profeta sin reino. Aún así él no se quebraba. Cada palabra que pronunciaba era fuego y misericordia mezclados, advertencia y esperanza en un solo aliento. No vino a condenar, sino a recordar. Y aunque su predicación era dura, su vida era aún más poderosa que sus palabras. Enoc caminaba con integridad, actuaba con compasión, y su presencia irradiaba algo que ni el odio ni la burla podían manchar. Sin embargo, los días oscuros avanzaban. Las lágrimas del cielo parecían esconderse y la tierra se agrietaba bajo el peso de una humanidad que olvidaba a su Creador. Muchos comenzaron a verlo como el último faro en medio de la tormenta moral, un recordatorio viviente de que no toda luz había sido apagada. Y mientras el mundo lo miraba, algunos con esperanza, otros con desprecio, Enoc sabía una verdad que el resto no podía comprender. Cada paso que daba lo acercaba no solo a su misión, sino a su destino final.
porque el que camina con Dios no pertenece enteramente a la tierra. Y así la tensión entre el cielo y el mundo mortal siguió creciendo. Con el paso de los años, Enoc no solo se convirtió en un predicador, se volvió un guardián del conocimiento divino. No enseñaba solo palabras, sino principios que parecían venir del corazón mismo del cielo. Mientras el pueblo se dedicaba a construir torres y ciudades, Enoc construía algo invisible pero eterno: sabiduría. En noches silenciosas, cuando las estrellas parecían vigilar la tierra como atalayas celestiales, él recibía entendimiento profundo sobre la creación, sobre el tiempo y sobre el propósito del hombre. Muchos decían que veía más allá de lo que los ojos pueden captar, que comprendía los ritmos ocultos del mundo, que reconocía el peso de cada acto humano, como si cada decisión fuera una piedra lanzada a un río que jamás deja de ondular. Se cuenta que en una ocasión, un hombre orgulloso se acercó a él y le dijo: «¿Tú qué te hace creer que sabes más que nosotros?». Enoc, con calma luminosa, respondió: «No sé más porque sea mayor que tú, sino porque me arrodillo ante quien lo sabe todo». Esa humildad confundía a muchos, porque mientras los líderes de su generación buscaban tronos y aplausos, Enoc buscaba silencio y obediencia. Y en esa obediencia, cada día recibía más claridad. Pero aquel conocimiento le traía también dolor. Veía el rumbo de su generación y entendía una verdad amarga. El corazón del hombre se alejaba cada vez más del Creador, y la misericordia no siempre frena para siempre el juicio. Aún así, su deber no era cambiar el destino del mundo, sino ser fiel en medio de él, ser un faro, no un conquistador, una advertencia viva, no una espada. Las noches se volvían más largas y las sombras más densas, pero Enoc permanecía firme, como un árbol que bebe luz en medio del desierto. Sabía que la historia se movía hacia un punto decisivo, que su caminar no era infinito, al menos no sobre esta tierra. Algo se estaba preparando, un momento que separaría al hombre común del hombre celestial. Porque quien guarda el misterio del cielo no está destinado a morir como los demás. Y así, el reloj invisible del destino siguió su marcha silenciosa. Los años pasaron, y aunque el tiempo marchaba como río imparable para todos los hombres, Enoc no envejecía como ellos. Sus ojos mantenían un brillo sereno, su cuerpo se movía con la agilidad de la juventud, y su espíritu era tan férreo como en el primer día que escuchó la voz del Altísimo. Las generaciones lo observaban y murmuraban: «Él no es como nosotros. La muerte no lo mira igual. Dios camina a su lado». Y aunque Enoc jamás se alabó a sí mismo, la verdad era innegable. Él vivía en la tierra, pero su alma ya rozaba los cielos. Su presencia traía paz a los justos y temor a los impíos. Los niños lo seguían con ojos llenos de asombro, sintiendo en él una ternura que el mundo ya casi había olvidado. Los ancianos lo miraban con respeto, como si contemplaran un fragmento vivo de la creación original. Pero los poderosos, ellos no se alegraban, porque donde él caminaba, su orgullo temblaba. Las palabras de Enoc eran un espejo que revelaba lo que intentaban ocultar: soberbia, corrupción, sangre en las manos. Un día, un líder altivo se le acercó con voz endurecida: «Tú hablas como si fueras eterno, viejo profeta. ¿Crees que escaparás de la muerte?». Enoc lo miró con compasión, no con desafío, y respondió con calma pura: «No temo a la muerte, porque camino con aquel que la creó». Aquel hombre se apartó con furia, pero su espíritu tembló, porque en lo profundo sabía que había oído un secreto que el mundo no estaba preparado para aceptar. Y así la fama del caminante que no envejecía creció más. Algunos viajaban semanas para verlo, otros escondían su rostro por vergüenza al cruzar su mirada, pero Enoc no buscaba seguidores ni temía enemigos. Solo caminaba más cerca, cada día, de un destino que pocos imaginaban
y nadie podía impedir. El cielo lo miraba con expectación. La tierra lo sostenía, sí, pero ya no podía retenerlo del todo, porque llegaba el momento en el que el hombre fiel, el hombre puro, haría algo que ningún mortal había hecho jamás. No morir, sino traspasar. Y así el horizonte del mundo y el de lo eterno empezaron a tocarse. El peso del cielo se hacía sentir más pesado sobre la tierra. Las sonrisas se volvieron máscaras. Las fiestas, ruido vacío. Los corazones, piedras que ya no sabían latir al compás de la verdad. Enoc lo veía todo, y aunque su espíritu estaba casi más cerca del cielo que del suelo, no abandonó a su pueblo. Volvió a las ciudades, a los valles y a los campamentos, no para condenar, sino para dar una última advertencia. Su voz se elevó como trompeta entre multitudes. El Eterno no ignora la injusticia. Aún hay tiempo para volver, pero la puerta no estará abierta para siempre. Un silencio incómodo lo seguía donde quiera que iba. Los que habían reído antes, ahora lo miraban con miedo. No era el miedo a un hombre, sino a la certeza que traía, a la verdad que era como fuego ardiendo dentro de cada conciencia adormecida. Pero otros se burlaron aún más fuerte, como si al elevar su risa pudieran ahogar la realidad. Si el cielo quiere hablar, que hable él mismo. Tus palabras son aire, anciano eterno. Y Enoc, apesadumbrado, inclinaba la cabeza, no por rabia, sino por tristeza, porque sabía que no todos aceptarían la misericordia mientras aún quedara tiempo. Sin embargo, entre la burla y la obstinación, también hubo quienes escucharon, hombres humildes, madres cansadas, jóvenes que aún soñaban con algo puro. Corazones que, al oír su mensaje, sintieron una chispa despertar. A ellos Enoc les habló con ternura. Aunque el mundo se pierda, la luz jamás abandona a quien la busca. Y los enseñó a orar, a vivir en rectitud, a escuchar el murmullo invisible del Creador en cada amanecer. Plantó semillas que el tiempo y la oscuridad no podrían extinguir. La brecha entre los que aceptaban y los que rechazaban se hizo clara como la diferencia entre la noche y el día. Y Enoc, sabiendo que su tarea estaba llegando a su fin, miró una vez más al cielo, no con cansancio, sino con esperanza radiante, como quien ve al amigo que ha esperado toda una vida. El mundo seguiría su curso, pero el camino de Enoc estaba a punto de elevarse más allá de montañas, nubes y estrellas. Porque quien cumple su misión no queda en la tierra, se eleva. Y así, el susurro del cielo se hizo más cercano, casi audible. El amanecer llegó con un resplandor diferente, como si el sol hubiese descendido más cerca de la tierra para contemplar un día destinado desde antes del tiempo. Enoc despertó antes que todos, aunque en verdad parecía no haber dormido. Su mirada estaba serena, y su rostro iluminado por una paz que los mortales rara vez conocen. Era el día. Aunque nadie más lo sabía, él lo sentía en lo profundo del alma. Su viaje terrenal estaba por completarse. Salió de su hogar y caminó hacia las colinas donde tantas veces había orado. Cada paso resonaba como el eco de una despedida sagrada. Los árboles parecían inclinarse suavemente a su paso y las aves guardaban silencio como si entendieran la santidad de aquel momento. Enoc se detuvo junto a un roble antiguo cuyas raíces habían visto generaciones de hombres venir y desvanecerse como polvo en el viento. Colocó la mano sobre la corteza y susurró: «He caminado con el Altísimo, y cada latido de mi vida ha sido suyo». No había tristeza en él, no había miedo, solo una profunda gratitud y una esperanza brillante como el primer día de la creación. Entonces levantó los ojos al cielo. Se quedó inmóvil por un instante, como si escuchara una voz silenciosa que el resto del mundo era incapaz de percibir. Sus labios se curvaron en una sonrisa no de orgullo, sino de quien ha sido fiel hasta el último paso. De repente,
Un hombre que pasaba cerca lo vio sobre la colina. Corrió hacia el pueblo gritando: «Enoc ha subido a orar de nuevo. Mirad su rostro. No parece hombre, sino luz». La gente salió, curiosa, confundida, algunos burlones, otros temerosos. Lo vieron a lo lejos elevado sobre la tierra como un pastor contemplando a su rebaño. Pero Enoc no miraba al pueblo, miraba al cielo. Aquel cielo que pronto se abriría para él, porque quien camina con Dios no necesita alas para ascender. Y así, un silencio profundo se extendió, anunciando que algo celestial estaba a punto de ocurrir. El aire cambió, no como cuando llega la tormenta, sino como cuando una puerta invisible se abre y lo eterno respira sobre lo mortal. El cielo comenzó a brillar con una luz que no era de sol ni de fuego. Era más suave que el alba, más pura que el cristal de las aguas, pero más poderosa que cualquier trueno. La gente al verla cayó de rodillas, algunos por devoción, otros por terror. Sobre la colina, Enoc permanecía de pie, sereno, como si estuviera esperando a un viejo amigo. Sus manos se alzaron ligeramente, no para pedir, sino para recibir. Un viento dorado descendió, pero no movía el polvo ni las hojas, movía el alma. Y entonces se oyó, no con los oídos, sino con el espíritu, una voz, profunda y amorosa como el origen de toda vida. Enoc, fiel caminante, tus pasos han sido hallados puros. Has amado la justicia y has caminado conmigo sin desviar. Ven. El pueblo, incapaz de ver el rostro de la luz, solo veía a Enoc brillar, como si su carne fuera abandonando el peso del barro. Algunos gritaban: «¡Dios lo llama!». Otros lloraban: «No muere, él asciende». Su túnica ondeaba como si flotara en aguas invisibles. Sus pies comenzaron a separarse del suelo, no por salto ni esfuerzo, sino como quien deja atrás una tierra que ya no puede retenerlo. El tiempo pareció detenerse. No hubo grito, ni trueno, ni incendio. Solo paz absoluta, como si el universo reconociera el ascenso de uno de sus hijos más fieles. Enoc cerró los ojos un instante y murmuró, con voz baja pero eterna: «Todo lo que fui fue por caminar contigo». Y la luz lo envolvió por completo. No lo devoró, no lo destruyó, lo transformó. La tierra observaba, el cielo esperaba, y en aquel instante sagrado, lo imposible para los hombres se hizo realidad. El justo cruzaba el umbral que nadie antes había cruzado sin conocer la muerte. Y así, el velo entre los mundos comenzó a abrirse. La colina parecía temblar bajo un misterio santo. No era un temblor de tierra, sino del corazón del mundo, como si la creación misma contuviera el aliento ante lo que estaba ocurriendo. El cuerpo de Enoc ya no era del todo carne. Era como si cada fibra humana se estuviera deshaciendo en brillo, como si la gravedad perdiera su derecho sobre él, como si todos los días de su vida se hubieran convertido en una sola luz, pura y sin mancha. Los testigos paralizados no podían apartar la mirada. Algunos se cubrían el rostro, incapaces de soportar la gloria que descendía. Otros extendían las manos, desesperados, como niños intentando alcanzar una promesa que se les escapaba. Los sabios murmuraban con reverencia: «No es muerte, es coronación». Los burladores, ahora mudos, sentían el peso de sus palabras como cadena sobre sus almas, porque lo que antes despreciaban, ahora se revelaba como verdad indiscutible. Y Enoc, él no miraba hacia abajo, no veía la tierra, ni los campos, ni los rostros confundidos. Su mirada estaba fija en lo alto, donde una claridad indescriptible lo llamaba. Una voz más suave que el rocío, pero más fuerte que el mar, parecía rodearlo. «Has sido fiel en tus días, has sido amigo del Eterno. No conocerás el descanso oscuro, porque tu morada está en la luz.
Los pies de Enoc se separaron del suelo por completo. No había esfuerzo, no había dolor, solo elevación, como si el cielo lo reconociera y lo reclamara. El viento alrededor de él se volvió canto, un susurro de ángeles que los hombres no podían oír, pero que sus almas sí sentían. Su figura ascendía lento pero inevitable, como si cada segundo fuera un paso hacia lo eterno, como si el cielo lo tomara de la mano y dijera, «Ven a casa». Y en aquel momento una certeza cayó sobre todos los que lo miraban. El hombre que caminó con Dios jamás fue verdaderamente de este mundo. Y así el paso entre lo humano y lo divino quedó casi completo. El brillo alrededor de Enoc aumentaba, no como un fuego que quema, sino como un amanecer que abraza y transforma. Sus pies ya no conocían la tierra, sus manos no tocaban el aire mortal. Él flotaba, pero no parecía esfuerzo ni magia, sino el acto más natural para un alma que siempre perteneció al cielo. El pueblo contemplaba en silencio absoluto. No había gritos ya, no había burlas ni preguntas, solo asombro puro, como si todos ellos hubieran sido llevados de regreso al primer día de la creación. Algunos lloraban, otros reían entre sollozos, no por locura, sino por esperanza, porque al ver a Enoc ascender, comprendían que la devoción no había sido en vano, que el cielo recordaba a los que lo buscaban. Y ahí, en ese instante suspendido fuera del tiempo, la voz celestial volvió a resonar, dulce y solemne. Enoc, habita conmigo. Las palabras no chocaron contra el aire, se sintieron dentro del pecho, vibrando como una campana eterna. El cuerpo de Enoc comenzó a desvanecerse, no en muerte ni en polvo, sino en resplandor vivo, como una lámpara que deja atrás el aceite para ser solamente luz. Su rostro, antes humano, brilló con una paz que ningún mortal había visto. No había nostalgia, no había temor, solo plenitud absoluta. Alzó una mano, no para despedirse, sino como quien toca una puerta, y todos entendieron que no era un adiós, era un paso. El cielo ya no estaba arriba, estaba abierto frente a él, como un vasto océano de eternidad invitando a su Hijo fiel. Y Enoc, el caminante, el justo, dio su último paso en la tierra, para caminar entre las estrellas del cielo. Y así, el velo final comenzó a retirarse. Pero cuando Enoc desapareció en la luz, no fue el mundo quien quedó vacío, sino los corazones quienes sintieron la magnitud de lo que habían presenciado. Por un instante eterno, la tierra contuvo su aliento. Ni el viento osó moverse, ni el sol parpadeó en su curso. El silencio no era ausencia, sino plenitud. Una quietud tan profunda que parecía envolver la creación entera en un manto de reverencia. Los que dudaron cayeron de rodillas, no por miedo, sino porque su espíritu no pudo permanecer de pie ante la verdad revelada. Una anciana extendió sus manos temblorosas hacia el cielo recién cruzado, como quien recuerda un sueño antiguo, como quien encuentra al fin el nombre que había olvidado pronunciar. Un niño, con los ojos aún llenos de inocencia, susurró, «Volverá». Y la pregunta no fue de pérdida, sino de certeza misteriosa, pues en lo profundo de su pequeño corazón, algo ya sabía la respuesta. El aire vibró una vez más, como si la puerta entre mundos todavía estuviera entreabierta. Una brisa descendió, suave, cálida, portadora de paz. No hubo truenos, ni fuego, ni juicio, solo la huella luminosa del paso de un hombre que caminó entre mortales pero perteneció al infinito. Y así comprendieron todos que no era el cielo el que había bajado, sino la humanidad la que había sido elevada, aunque fuera por un instante, al borde de la eternidad. Porque al ver a Enoc ascender,
La fe ya no era creencia, era testimonio. Y nada vuelve a ser igual cuando se ha visto la puerta abrirse. Y el mundo aguardó, sabiendo que la historia no terminaba allí. Cuando la luz se disipó por completo y el cielo volvió a cerrarse, como un libro sagrado tras revelar su página más pura, el pueblo permaneció inmóvil, aferrado al instante que nunca regresarían a ver. Pero la vida, esa suave y persistente corriente, comenzó a moverse de nuevo. Un niño tomó la mano de su madre. Un anciano limpió sus lágrimas con una dignidad tranquila, como quien finalmente descansa después de cargar muchos inviernos. Nadie habló de milagro, ni de prodigio, ni de gloria celestial. Hablar parecía profanarlo. En lugar de palabras, hubo gestos simples y eternos. Una mujer abrazó a su esposo, un joven ayudó a levantar a su vecino, alguien compartió pan, otro ofreció agua. Y en esos actos tan pequeños, tan humanos, algo del cielo que se había abierto permaneció entre ellos. Porque no todos pueden ascender como Enoc, pero todos pueden aprender a caminar como él, paso a paso, día tras día, con amor por la tierra y mirada hacia el cielo. A lo lejos, los campos siguieron meciéndose con el viento, el sol siguió su camino sereno. Y aunque el mundo pareció igual, nunca volvió a ser el mismo, pues un hombre había tocado la eternidad y el eco de ese paso quedó latiendo en cada corazón que lo vio. Nadie dijo adiós, solo caminaron de regreso a sus hogares, más humildes, más despiertos, más vivos, porque ahora sabían que entre el polvo y las estrellas no hay distancia imposible cuando el alma está dispuesta. Y así, no terminó una historia, sino que comenzó una forma nueva de vivir.